Estamos de regreso en Elementos. Nunca tuviste una presentación tan bonita como la de hoy. Anya Aguilera, nuestra colaboradora de literatura. ¿Cómo estás, Anya? Tamara, muy contenta de estar aquí contigo y con tu público de Elementos como cada martes. Un placer. Y en esta ocasión, talento que sí o sí tenemos que conocer, ¿verdad? Definitivamente hoy traigo un ejemplo de las letras jaliscienses, un personaje emblemático, controvertido y que creo que merece ser recordado, merece ser conocido por las personas interesadas en la cultura y en la literatura jalisciense y de México. Excelente. A mí siempre me gusta, después voy a entrar más en el chismecito de cómo lo conociste, cómo fueron tus primeros acercamientos, pero ¿de quién estamos hablando? Claro que sí, Tamara. Estamos hablando del bibliófilo, editor, docente y escritor Huberto Batis. Huberto Batis, quiero empezar con unas palabras de él que dicen: la gente ahora se recluye en su casa, en su cuarto, en su barrio, en su asunto. Cada vez nos buscamos menos. El diálogo se acabó igual que los encuentros en las calles. Ya nadie busca a alguien por el puro gusto de conversar. Ya no hay ebullición ni gusto por lo inaudito. Y esto, Tamara, es una reflexión que Huberto Batis compartía en una entrevista a inicios del 2000. Wow. Y que pareciera una frase, una idea que sucede en este momento, sí, ¿verdad? Tal cual. Y antes de que lo mencionaras, iba a preguntarte de cuándo escribió eso, porque es fácil, tiene 20 años lo que nos estabas compartiendo, pero súper actual. ¿Será porque también ya había otros temas de comunicación en el medio? No sé, digo, en los 2000 creo que apenas estaba comunicándome con mis círculos cercanos y se me hace muy curioso también que lo vea así y qué le hubiera pasado también a él en esta ocasión si viviera ahora en este momento, cómo lo viviría, ¿no? Bueno, pues podemos empezar diciendo que Huberto Agustín Batis Martínez fue un personaje muy enterado en su momento, dedicado a la edición, al periodismo cultural, y también fue docente durante 57 años en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde pues él fue mi maestro, fue maestro de metodologías de la investigación, es decir, él recibía a los estudiantes de los primeros semestres y pues la verdad es que era una cosa muy impactante porque siempre fue un personaje controversial, escatológico, muy burdo, pero también una persona muy generosa, sobre todo en el ámbito del periodismo literario. Él se dedicaba a recibir todas las publicaciones sobre literatura, sobre periodismo cultural, y las anotaba y las publicaba como nuevas obras en su suplemento del 1+1 titulado Sábado. Y pues bueno, está hoy aquí porque próximamente será su aniversario luctuoso. Él nació, te decía, en 1934 aquí en la ciudad de Guadalajara y falleció en agosto del 2018. Ok, hace súper poquito también, bueno, más o menos. Y qué placer poder tener a alguien de esa talla como maestro. Imagino que también eso inspira y marca mucho a uno. Definitivamente, personajes como Guillermo Fadanelli, Enrique Serna, Beatriz Espejo, algunos fueron sus colegas, pero también fueron sus alumnos y hablan pues de que él dedicó 57 años a la docencia, entonces multiplica 50 alumnos mínimo por semestre por 57 años, un montón de personas estuvieron en sus aulas, escuchando sus conversaciones y también aprendiendo a escribir fichas bibliográficas, que era la primera tarea que nos dejaba. Okay. Mientras nos contaba datos, nos contaba información y temas relacionados con la literatura de su época y de la época contemporánea, ¿no? Okay. Él era de la generación de escritores como Juan Rulfo, como Beatriz Espejo, como Emilio Carballido. Entonces, la verdad es que aunque él sí escribía, no escribía ficción, se dedicó más al periodismo literario. Él trabajó primero en una revista en Bellas Artes durante la década de los 60. Después
estuvo encargado del suplemento La Cultura en México de la revista Siempre y después estuvo como director de la imprenta de la UNAM. Allí también estuvo a cargo de la revista de la universidad durante 10 años y de allí se fue a fundar Cuadernos del Viento, que fue una revista literaria que duró 7 años, en la que grandes escritores pasaron a trabajar con él como redactores, como editores, como periodistas culturales. Y también creó el boletín de la Facultad de Facultad de Filosofía y Letras, que es donde él fue mi maestro. Ahí están ahorita apareciendo sus padres. Su madre fue educadora, su papá fue médico. Wow. Ahí estamos en un homenaje que le hicieron con 2 compañeros de la universidad. ¡Ay, qué padre! En mis dulces 20, Tamara. No, hermosa, me encanta, me encanta. Oye, me encanta a mí todo lo que es nostalgia, me encanta todo lo que es imágenes. Sí, la verdad es que es muy curioso porque Huberto Batis, ahí está acá haciendo una como de las primeras selfies, yo creo, de la historia. Él era muy fanático de la fotografía. De hecho, una de las leyendas que se cuenta es que siempre que llegaba a la primera clase, llegaba con una cámara y tomaba fotos de los estudiantes. Y la leyenda cuenta que tenía un cuarto tapizado con fotografías de estudiantes. O sea, él nunca las compartió después con sus estudiantes ni nada. No, porque, para empezar, te estoy hablando de que, bueno, él fue mi maestro en el 2000. Claro. Entonces todavía la fotografía era análoga, así Por que eso nunca las vimos. Que estas eran sus caritas cuando empezaron. Miren Sí, estas caras de miedo. Se olía el terror. La verdad es que era terrible. Wow. Por ejemplo, siempre se colgaba dando las clases y nos teníamos que ir a otras y si alguien le decía, maestro, ya acabó la clase, se súper enojaba y empezaba así como de, váyanse. Ay, y él seguía hablando y hablando y hablando, la verdad. Un apasionado. Sí. Wow, qué gran personaje. Sí, bueno, entre sus libros, que sí escribió muchos libros, sobre todo, era un obsesionado por la literatura barroca y de Renacimiento. Pero también sus libros más famosos es el compendio de Lo que Cuadernos del Viento nos dejó, que publicó en el 85, Por sus comas los conoceréis, que era un compendio de las revistas literarias de la época, en 2001. También Reseñas al vapor de poesía mexicana, que es un compendio de críticas entre 1960 y 1980 y que se publicó en 2004. Pero bueno, hay otra media docena de libros que tienen que ver con el periodismo cultural y las revistas y suplementos literarios de México de la segunda mitad del siglo XX. Y también pues tuvo muchos reconocimientos, entre ellos el Premio Jalisco a las Letras en 1990. De seguro estabas en primaria o algo así. Sí, en el 95 yo estaba entrando a este mundo. La Medalla de Oro de Bellas Artes en 2010 y en noviembre de 2015 recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Entre los datos curiosos... Mi parte favorita, sí. El chismecito. Entre los datos curiosos, bueno, su nombre era Agustín Huberto Batis Martínez. Cuando él decidió estudiar literatura, cambia su apellido, se escribe con Z, le cambia la Z por la S y le quita el acento. En un asunto como de ponerse un nomen de pluma, le llamamos entre escritores. Otro dato curioso es que su mentor fue Agustín Yáñez. Ajá. Y Agustín Yáñez fue quien le aconsejó que si quería estudiar letras, lo hiciera en la Ciudad de México y pues allá fue donde hizo su carrera docente y su carrera también literaria. Fue monaguillo del Templo de Santa Mónica en el centro de Guadalajara y en una entrevista, en una memoria, él cuenta que el padre le daba propina y que si no le daba, él la tomaba. Ok. Y bueno, otra anécdota que me parece un dato muy curioso es que a pesar de que tenía un montón de alumnos y se encargaba de un montón de suplementos literarios, todas las tareas, todos los ejercicios que nos dejaba como estudiantes, él se los llevaba y los revisaba y uno por uno corregía y anotaba todos los ejercicios. Hermoso. Y te estoy hablando de que la mínima de cuartillas que nos pedían en la escuela eran 10. Por cada alumno. Ajá, imagínate, te multiplica 10 por 50 y además tareas semanales. Yo no sé cómo le hacía, pero creo que era un obsesivo y le encantaba como el chisme, entonces leía todo. Sí.
y lo anotaba y lo corregía. Obsesivo todo. y chismoso, me representa. Anya, muchísimas gracias. ¿Nos quedó alguno pendiente como para compartir? La verdad es que más allá de lo que tenía preparado, hay un montón de anécdotas personales, pero pues en línea pueden encontrar un montón de sus memorias, de sus notas. Sus libros están disponibles también. La universidad editó al menos 3 títulos, así que está disponible bastante información sobre él. Un personaje controversial, amado y odiado por muchos. Para la anécdota. Tiene que ser parejo, si no, no existe. Sí. Anya, como siempre, cada martes agradecerte que estés por aquí y nos traigas tanta información. ¿Dónde podemos seguir tus redes sociales? Claro que sí. Si quieren que hable de alguna escritora o escritor particular, pueden buscarme en @AnyaMandala o en la editorial que coordino, @luz.besania, que es la cuenta que tiene un grillo. Excelente, excelente. No hay pierde y por supuesto, bueno, nos vemos el próximo martes, como cada martes de literatura aquí en Elementos. Muchas gracias, Anya. Gracias, Tamara, un placer. Y del otro lado vamos a continuar con mucho más aquí en Elementos, así que no se despeguen de Jalisco TV.